Hola, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Hoy le doy gracias a Dios porque nos permite estar un día más aquí para escuchar su palabra. Y realmente espero que esto también sea valioso para cada uno de nosotros. Me gustaría iniciar compartiendo en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 12. Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 12 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien, la semana pasada el hermano Juan leía la palabra en el libro de Génesis, en donde él compartía sobre el origen del pecado y cómo el pecado llegó al hombre a través de la serpiente, que es Satanás. Y cómo el hombre llegó a su corazón esos malos pensamientos, ese mal corazón, para dejar la voluntad de Dios, para dejar la palabra de Dios y entonces caminar hacia su propio deseo y hacia su propia voluntad. Es como si automáticamente se hubiese creado una nueva imagen. La imagen primero de una persona que dependía totalmente de Dios, que vivía para Dios, que se comunicaba con Dios, que estaba con Dios y que tenía todos los dones buenos que Dios le había dado. Y luego al esa persona aceptar otra voluntad diferente a la de Dios, cambia totalmente su corazón para ya no pertenecer a Dios, sino pertenecer a otra voz y a otra voluntad. En un principio podemos pensar que esa voz es la voz de Satanás, la voz de la serpiente, y que simplemente lo que tenemos que hacer es que cada vez que nosotros escuchemos a una serpiente hablar, pues no hacerle caso. Pero lo que se ha contaminado ha sido nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y por eso la semana pasada el hermano Juan hablaba sobre cuán grande se ha contaminado nuestro corazón hasta el punto de que todo lo malo que sale de nosotros, ira, contienda, fornicación, etcétera, luego vamos a hablar de ello, sale de nuestro corazón. Es decir, todo lo que nosotros deseamos, todo lo malo que hacemos, no sale por influencia de otras personas o porque nosotros vamos aprendiendo eso al pasar de los años. Sale porque en nosotros hay codicia de hacer lo malo. Porque a nosotros nos gusta y nos deleita hacer lo que no está bien delante de Dios. Y aquí vemos el primer ejemplo de la humanidad, podríamos decir, el de Adán y Eva. Adán y Eva, al comer, dice la palabra, el fruto, y bueno, antes de comer, la palabra dice que la mujer vio ese árbol como bueno para comer. Yo pienso que cuando Dios le dijo a ella: mira, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Yo pienso que ella no tenía ese corazón de cuando veía ese árbol, ay, qué árbol tan bueno para comer. Sino todo lo contrario, yo pienso que tendría temor de comer de ese árbol o siquiera de pasar cerca de él.
Pero dice la palabra que cuando ella aceptó la palabra de Satanás, entonces ella cambió sus ojos y su vista, y ya lo que para ella era malo, entonces cambió como bueno. Y que era agradable a los ojos, así le pareció a ella, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos ya tienen de Dios toda sabiduría, todo poder, toda gracia. Pero entonces ellos desearon algo más grande que lo que ya tenían. Ese es el corazón del ser humano. Nosotros somos continuamente bendecidos por Dios, pero se nos olvida toda la gracia que hemos recibido solamente pensando en toda la que falta, o en toda la que necesitamos, o en toda la que queremos el día de mañana. Y dice la palabra que tomó su fruto y comió. Y yo veo como los frutos del pecado en ella se expusieron antes de que ella pecara en sí. Es decir, antes de que ella llegara al acto de pecar, ya ella estaba contraria a la voluntad de Dios. No sé si se fija. Es decir, que viendo de otra forma el pecado en sí, no es tanto el acto de la persona, es decir, que la persona robe, o que la persona mate, o que la persona adultere, sino la intención del corazón que está dispuesta a hacerlo aunque no lo haga. Es por esto que el pecado también es no solo hacer el mal, sino también pensarlo o desearlo. Luego vemos como ella también dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Dice la palabra que sus ojos fueron abiertos, muy extraño. Y ellos conocieron que estaban desnudos. Es como que yo, un día, pues despierte y yo conozca que tengo ropa. Pero yo no sabía que tenía ropa. Mira, yo tengo ropa. Así como algo muy extraño le sucedió a ellos. Es como que el tener ropa, o el mejor dicho, estar desnudos, para ellos no significaba nada. Pero cuando ellos pecaron delante de Dios, entonces para ellos esto es algo vergonzoso. ¿Por qué vergonzoso? Porque dice que después de que conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice la palabra que al ellos conocer que Dios estaba pasando por allí, ellos se esconden de Dios. Ya ellos no sienten la confianza, ya ellos no sienten la cercanía, ya ellos no tienen ese vínculo con Dios, porque ellos negaron la palabra de Dios para aceptar la palabra de la serpiente, la palabra de sus propios deseos. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahora él tiene miedo de Dios. Principalmente porque él ha pecado en contra de Dios. Y ese pecado ha hecho división entre ellos y Dios. Por eso ya ellos no pueden comunicarse, ya ellos no pueden hablar con Dios, ya ellos se esconden, tienen miedo. Ellos cambian totalmente cuando comen del fruto o cuando pecan creyendo en la serpiente. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Solamente esa palabra que Dios escuchó. Señor, yo puedo ver que estoy desnudo.
automáticamente Dios dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Por eso conoces. Por eso conoces esto. Por eso sabes esto. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y continuamente vemos al hombre pecando en contra de Dios. No solamente come el fruto que Dios le dijo no comieras, sino que también, dice la palabra, se esconde, se hace hojas de higuera para tapar su cuerpo, su vergüenza, tiene miedo de Dios. Dios lo busca y él está oculto en un lugar. Cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Entonces, ¿qué él dice? Bueno, la mujer que tú me hiciste por compañera, me dio y yo comí. Es decir, la culpa realmente no se la está, él no está dirigiendo la culpa a la mujer, él está dirigiendo la culpa a Dios, quien hizo a la mujer y por la cual él dice que él pecó. Y bueno, luego vemos como la mujer también habla, no, la culpa la tiene la serpiente, etc. Entonces, es continuo la cantidad de pecados y el corazón del hombre como apartado de Dios, automáticamente salen frutos que no son buenos. Y saben que el otro día en este seminario hablábamos de que la palabra de Dios es vida, es la vida del hombre, y que el hombre fue creado con polvo de la tierra y aliento de vida. Y luego en la Biblia entera vemos cómo la palabra de Dios es vida para el hombre. Sin embargo, el hombre, el ser humano, decidió dejar la vida, decidió dejar a Dios, decidió separarse de Dios, no aceptando ya más su palabra, sino aceptando sus propios deseos, codicia, tentaciones y pensamientos. Porque la serpiente no les puso el fruto en la boca a ellos, ¿sí o no? Ellos solamente les puso un pensamiento, un deseo, y ellos aceptaron ese deseo. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo, después de 40 días de ayuno, Satanás viene a tentarle y lo primero que le dice es, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Cristo le dice, la palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, de toda palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que quería Satanás con esto? Que Cristo saciara su hambre, que Cristo demostrara que Él era el Hijo de Dios. No, lo que Satanás quería era que Cristo aceptara la palabra de Satanás, que Cristo aceptara la tentación de por sí mismo, por su poder y por su mano, no por la voluntad de Dios, y esto es muy importante, no por la voluntad de Dios. Por sí mismo, él entonces convirtiera las piedras en pan para comer. Haciendo esto, otra vez, él se rebelaría. Es decir, así como sucedió en el principio, que el hombre por sí mismo, conociendo lo que a Dios no le gustaba y lo que a Dios no le agradaba, él lo hizo. Por su voluntad, no por la voluntad de Dios. Pero Cristo no hizo esto. Cristo conocía la voluntad de Dios y no aceptó entonces la voluntad de Satanás, aunque la voluntad de Satanás iba muy acorde con los deseos de su carne, con los deseos de su pensamiento y corazón. Iba muy acorde porque él no había comido durante mucho tiempo. Pero Cristo, que vive por el Espíritu y no vive por la carne, fácilmente pudo
botar y dejar esas tentaciones de Satanás. Era una simple piedra que se convertía en simple pan. Cristo también, Él no convirtió el agua en vino, ¿no? Pero por esa simpleza de piedras y pan, si hubiera perdido toda la humanidad y no hubiéramos tenido la gracia de recibir la salvación, si Cristo no pasa victorioso esa tentación. Y si Adán y Eva hubieran pasado victoriosos esa tentación, ahora nuestra vida sería muy diferente. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese pan que utilizó Satanás para querer tentar a Cristo, aquí lo menciona. ¿Para quién? Para el hombre. Ahora, como tú obedeciste y no aceptaste mi palabra, y créanme que esto es una de cientos de situaciones que salen en la Biblia. Dios dice una cosa, cuando el hombre la acepta, recibe gracia delante de Dios. Pero cuando el hombre no la acepta, recibe tribulación, recibe como así recibió Adán, Eva, el castigo, podríamos decir, por su pecado. Y aquí el castigo no solamente fue para Adán, sino fue para la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, con mucho trabajo y con mucho sudor, especialmente en estos días, trabajarás para obtener el pan, para obtener tu comida. Y eso será hasta el día que tú mueras, porque polvo eres y al polvo volverás. Es increíble cómo esa sentencia tan dura Dios la pone en el hombre. ¿Pero por qué? El hermano Juan la semana pasada hablaba y decía, Dios le dijo al hombre que ciertamente moriría, pero físicamente él no murió. Esa sentencia que Dios pone al hombre es porque el hombre se apartó de Dios y lo único que le queda apartado de Dios es mucho dolor y sufrimiento nada más. Esto parece como una condición impuesta de parte de Dios, pero ese es el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Muchos, yo diría que todos los males que vemos en esta tierra son producto del pecado, son producto de ese momento en que Adán y Eva pecaron y automáticamente a nosotros llegó un corazón de vivir para nosotros mismos en vez de vivir para la voluntad de Dios. Automáticamente se dañó nuestro corazón, automáticamente se dañó nuestra mente. Por eso el otro día decíamos, el hombre ama, pero hasta un punto. El hombre perdona, pero hasta un punto. El hombre tiene misericordia, pero hasta un punto. A mí me encanta la misericordia de Dios, principalmente con el ladrón en la cruz. Ladrón en la cruz, ¿por qué? Porque no era ladrón, porque era ladrón, porque era malo. Pero dice la palabra que él creyó en su corazón que el que estaba muriendo al lado de él era el Hijo de Dios que vino a este mundo a perdonar sus pecados a través de esa muerte. Y él le dijo, Señor,
Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. La misericordia de Dios es hasta el fin, hasta que ya nuestra vida termine así. Nuestra vida terminó y no conocimos a Dios, no caminamos con Dios, no vivimos en su gracia, entonces no hay esperanza. Pero hasta que nuestra vida no ha terminado, hasta allí, cualquiera que se arrepintiere, puede alcanzar la gracia de Dios. Yo recuerdo a Pedro también, que él negó a Jesucristo 3 veces. Ustedes se imaginan negar a Dios 3 veces. No, yo no lo conozco. Maldito sea ese hombre, yo no lo conozco. Pero dice la palabra que él se arrepintió y fue perdonado. Él volvió a Dios. Él dejó atrás sus tinieblas, su camino para encontrarse con Dios. Vamos a ver también la historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dijo Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí vemos la familia de Adán y Eva. Bueno, parte de ellos. Y como dice la palabra que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas, de ganado. Y dice que ellos fueron a llevar ofrenda delante de Dios. Uno, Caín, ofrenda de la tierra, y otro, ofrenda de corderos y de animales engordados, muy buenos. Pero dice la palabra que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no le gustó. Y dice la palabra también que Caín se enojó mucho y estaba como decaído por esa situación. Sucede que Dios habla con Caín y le dice, Caín, ¿qué te pasa? Si tú haces bien, serás recompensado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y luego básicamente le hace una profecía de que él va a pecar. Él va a pecar. Y él dice en la palabra que Caín llama a Abel y le dice, vamos al campo, y allí mata a Abel. Y la palabra Dios ve cómo Caín hace esto a su hermano. Y también lo vemos nosotros como resultado del corazón del hombre. Como el hombre
continuamente otra vez sigue saliendo el pecado y lo malo delante de su corazón. ¿Por qué? Aquí vemos que por envidia. Ese es uno de los frutos, una de las transgresiones. Y por la envidia cometió el pecado del homicidio, del asesinato. Y luego entonces quiere ocultarlo también. Yo pienso que todos los seres humanos que entendemos y sabemos lo que es malo o que creemos que los demás lo consideran malo, todas esas acciones automáticamente nosotros solemos ¿qué? Ocultarlas, taparlas y hacerlas en secreto. Todo lo que nosotros entendemos que atenta contra nuestra conciencia o que atenta contra la conciencia de los demás, no se suele hacer en público. Digo que no se suele hacer porque hoy día está pasando de todo. ¿Por qué? Porque ya las personas, mientras no atente a la conciencia de ellos, aunque atente a la conciencia de los demás, no tienen problema. Eso es en la era moderna de ahora. Y así pasó, ¿no? Caín mata a Abel. Caín comete pecado, otra vez se ven los frutos del pecado, y eso fue lo que causó que en el tiempo de Noé Dios destruyera a todo ser viviente de la tierra. Todos los seres humanos allí perecieron, excepto Noé y su familia. Y lo podemos ver más detallado en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Podemos ver todos esos pecados que salen de nosotros, de nuestro corazón, que nos tentan, que salen a nuestros pensamientos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí la palabra es clara. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, ¿qué sale automáticamente de su corazón? Pecado. Pecado continuamente. Adán y Eva, por poner dos ejemplos nada más, no tomaron en cuenta a Dios. ¿Y qué pasó con sus mentes? Reprobadas sus mentes automáticamente. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la palabra, Caín no tomó en cuenta a Dios, porque Dios le dijo y le advirtió, oye, lo importante es que tú hagas lo bueno, no que hagas el pecado que estás pensando hacer. Y como Caín no tomó en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la muerte, hermanos. Ustedes recuerdan cómo dice la palabra. Y si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Es decir, si no obedeces a mi palabra, ciertamente morirás. Estarás incapacitado para escucharme. De tu corazón peleará contra mi palabra. Automáticamente ya no seremos amigos. El fin de Dios para cada uno de nosotros, ser sus hijos, ser sus amigos, sino seremos enemigos. Ya no podremos estar juntos porque habrá una separación entre nosotros. Y también en Gálatas capítulo 5, versículo 19 describe todos estos pecados y otros. Gálatas 5, 19 dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan todos estos pecados que yo he como dividido. Aquí habla en su mayoría, en las dos palabras que hemos leído, de pecados hacia otras personas. Hacia otras personas, es decir, homicidios, envidias, disensiones, enemistades, pleitos, iras, fornicación, adulterio, hacer mal a otros, a otras personas. Pero también hay otros pecados. Dice idolatría, hechicerías, entre otros. No tomar en cuenta a Dios y a su voluntad. Es decir, en ese corazón no hay Dios. No hay temor de Dios en él. No hay vida, solo hay tinieblas. Por eso practica la idolatría, buscando otras fuentes de vida que no pueden llenar su corazón. Y todo esto sale de nuestro corazón. Por eso la semana pasada escuchábamos cómo el hombre que confía en el hombre, es decir, el hombre que confía en otras personas o en su propio corazón, en todo lo que sale del corazón de otras personas, es maldito. Nosotros debemos de confiar en la fuente de vida que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver también en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotros, siendo a imagen y semejanza de Dios, entonces ahora lo que hablamos solamente es de que nosotros, de nuestro corazón, solamente salen males y males y males? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que la mano de Jehová ya como está corta, que no nos puede ayudar, no nos puede dar su gracia. No es que su oído está fallando, que él no nos oye. Dice la palabra, el problema es que nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, hacen división entre Dios y nosotros. Y por eso Él no nos puede oír, porque Él no se agrada del pecado. Y tenemos que hacer división, porque luego vamos a necesitar esa información más adelante. Una cosa es el pecado y otra cosa son las transgresiones o iniquidades de los seres humanos. El pecado originalmente es ese pecado que cometió Adán y Eva, el dejar de creer en la palabra de Dios, el dejar de creerle a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Eso es el pecado, esa es la definición del pecado. Pero las transgresiones e iniquidades son todos los frutos de tinieblas y de la carne y del pecado que surgen por el pecado en sí mismo, por dejar a Dios, por votar a Dios. Y esa es la consecuencia, la más grande, que nosotros ya no podemos estar junto a Dios, porque el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y si no podemos estar junto a Dios, ¿qué queda en nosotros?
si el que nos dio vida no puede reconocernos como a hijos, no puede juntarse con nosotros, y a nosotros solamente nos queda vivir en las tinieblas, ¿qué nos queda realmente? No nos queda nada. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cambiar de esa muerte a la cual fuimos condenados por la palabra de Dios? Porque esto se trata de si nosotros escuchamos o aceptamos la palabra de Dios o no la aceptamos. Pero por no aceptarla, Adán y Eva, nosotros fuimos condenados a la muerte, dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar de muerte a vida? Porque antes estábamos vivos, antes teníamos la imagen de Dios, pero por el pecado llegó la muerte a todos los hombres, como dice el libro de Romanos capítulo 5. ¿Cómo podemos otra vez volver a la vida? Y esto lo voy a resumir, pero continuamente vamos a estar hablando de esto más adelante. Así como cuando nosotros dejamos a Dios, dejamos su palabra y cambiamos a la muerte, así para volver a la vida necesitamos creer en su palabra. Y esto lo vemos en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar significa límpialos, lávalos, permite que sus corazones y sus mentes sean transformadas. Y dice, en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. En la palabra de Dios nosotros podemos cambiar de muerte a vida nueva vez. Así como dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oigan esto. Aquí habla de que estos cristianos, ya ellos saben que ya ellos pudieron pasar de muerte a vida. ¿Y cómo ellos conocen esto? ¿Cómo ellos saben? ¿Cómo para ellos reciben este testimonio de que esto es así? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es solamente una de las cosas que nos da testimonio de que en nosotros está la vida. Pero hay más frutos de buenas obras y del Espíritu que nos atestiguan que hemos ya cambiado de muerte a vida. Es decir, que la palabra misma está enseñando de que nosotros, sin la gracia de Dios, estamos en la muerte a la cual fuimos condenados por nuestro pecado. Y básicamente en esta vida y en el transcurso del seminario, básicamente se va a tratar de nosotros poder decidir, así como hemos hablado de la historia de Adán y Eva, de la historia de Caín y Abel. Hay muchas otras historias de las cuales podemos aprender. Pero esto se va a tratar de tomar la decisión de si nosotros vamos a vivir una vida escuchando nuestro corazón o escuchando la palabra de Dios. Aceptando nuestros pensamientos, nuestro corazón, o aceptando la voluntad de Dios. Esa decisión es la que o nos deja en la muerte o nos lleva a la vida. Tomar la decisión también de cubrir nuestro pecado con hojas de higuera como hizo Adán y Eva, o con la vestimenta, los corderos que Dios sacrificó para que ellos fueran vestidos. Es decir, caminar para que sea nuestra obra la glorificada
o para que sea la obra de Dios la que reciba gloria por nuestra gracia que hemos recibido. También ver si es más valioso los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras buenas obras, de nuestro intento para agradar a Dios, o los frutos que a Dios le agradan. Y allí quiero volver porque si se fijan, lo que Dios quería de Caín era que ofrendara lo que a él le agradaba. Y podemos ver que lo que a Dios le agradaba eran los sacrificios de algún animal, de algún cordero que fuera entregado para Dios como sacrificio. Podemos también ver algo como con mucha similitud en el sentido de que Adán y Eva lo primero que hicieron cuando ellos comieron del fruto prohibido fue que al darse cuenta de que estaban desnudos, la primera acción antes de salir a esconderse por allí fue cubrirse con hojas de higuera, coser hojas de higuera para tapar su desnudez. Eso significa como para cubrir nuestros pecados, para cubrir el mal que hemos hecho. Nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor sirve nada más para nosotros comer pan y vivir hasta el día de nuestra muerte. Pero no sirve para nosotros cubrir nuestro pecado, para nosotros limpiar nuestra alma. Sin embargo, dice la palabra que Dios vistió a Adán y Eva con ropas de pieles de corderos. Con eso, duradero, bueno, así Dios vistió a Adán y Eva. Y luego vemos esta relación, ¿no? Del fruto de la tierra que Caín entrega a Dios, al cual Dios no le agrada. ¿Por qué a Dios no le agrada? Porque Dios maldijo la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Y luego vemos a Abel ofrendando el fruto de Dios, el fruto del corderos, de animales a Dios. Y Dios se agrada. Lo que Caín tiene que hacer no es enojarse y matar a su hermano. Lo que Caín tiene que hacer es preguntar, indagar, ¿qué es lo que le gusta a Dios? ¿Con qué Dios se agrada? Y lo que pasa muchas veces en nuestra vida es que nosotros no buscamos la voluntad de Dios, sino buscamos nuestro propio deseo. Y ese fruto son las inequidades y transgresiones debido al pecado. Pero si nosotros entendemos que todos esos frutos, que todos esos pensamientos y que nuestro corazón tenemos que vivir continuamente como una lupa, revisándolo y chequeando para que Satanás no nos diga, oye, pero mira, esas piedras conviértelas en pan. Tú no eres hijo de Dios. Tú te lo mereces. Tenemos que vivir chequeando nuestro corazón. Porque si realmente nosotros supiéramos y verificáramos cada día nuestro corazón, todos los días agradeceríamos la salvación que Cristo nos ha dado. Porque todos los días nos sentiríamos indignos de recibir tal gracia. Pero Él, dice la palabra, nos hizo dignos delante de Dios. Ustedes se imaginan, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prepara ropa a ellos. Dios le prepara ropa a ellos. Eso es una gran gracia. Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios, porque el pecado es enemigo de Dios. Y nosotros fuimos constituidos pecadores por medio
de ese pecado original. Por eso vamos a decidir. Vamos a vivir según nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro corazón tan lindo, nuestro corazón. O vamos a vivir por la palabra de Dios. Nuestro corazón no es lindo. Nuestro corazón continuamente, en vez de amar a los hermanos, amar al prójimo y amar a Dios, es infiel a Dios, es infiel al mundo y es infiel a sí mismo. Porque no acepta la palabra de Dios, no ama y no tiene misericordia hacia otras personas, pero tampoco ama ni tiene misericordia hacia sí mismo. Como por ejemplo personas que recaen o están en el mundo de las drogas, entre otras cosas que para mí son drogas igual. Dice la palabra, pecamos en contra de Dios y pecamos en contra de los hombres. Y por eso los seres humanos vivimos como enemigos. Porque el pecado nos quiere a todos siendo enemigos, nada más. Porque el pecado quiere que nosotros también seamos enemigos de la creación de Dios. Porque el pecado quiere que nosotros no amemos a los demás, así como Cristo, como Dios nos ha amado a nosotros, sacrificándose por cada uno de nosotros. Yo realmente estoy muy contento de poder compartir esta palabra porque también he recibido mucha gracia y mucha sabiduría a través de ella. Y hasta aquí quería compartir con ustedes. Vamos a orar para terminar. Señor, le agradecemos, Padre, porque usted a través de su palabra nos ha enseñado que ese trabajo de nuestro cosiendo hojas de higuera no tiene valor, sino que el verdadero valor está en que usted nos dé su gracia, de que nos vista y limpie nuestros pecados y cubra nuestros pecados. Y por esa gracia nosotros vivir acorde a su voluntad y vivir acorde a su corazón, Señor. Le damos gracias porque usted nos enseña que lo importante no es ofrendar a Dios o servir a Dios de la manera en la que nosotros creemos que es bueno y que está bien, sino servir a Dios de la manera en la que usted quiere que le sirvamos. Gracias porque nos permite entender que creer en su palabra es la única forma de nosotros volver y cambiar de muerte a vida en esta vida. Permita, Señor, que nosotros podamos compartir esta palabra con otras personas y que podamos también invitar a este seminario y a compartir la palabra juntos, Señor, para que otras personas también, todos podamos entender con un solo corazón cuál es nuestra condición delante suyo, Señor, y cuán grande ha sido la gracia que usted ha depositado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque usted nos permite que a través de su palabra podamos ser santificados. Permítanos recibir su verdad, no solamente en cada seminario, en cada reunión, sino permítanos recibir su verdad en cada momento de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo momento, Señor, al conducir, en todo lugar. Permítanos, Señor, vivir y guardar su palabra, que es buena y que es santa. Gracias, Señor, por todo. Bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a nuestras familias. Y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a tener una pequeña reunión antes de partir a nuestros hogares.